Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora con Rafael Colombo, que integra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Es la primera organización que veo incluye el lenguaje inclusivo en su sigla. Con Rafael vamos a seguir ahondando un poco sobre la cuestión, sobre la ley. ¿Cómo estás? Buen día, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, es una ley esta de presupuestos mínimos, quiere decir que se va a aplicar en todo el país. Me parece que eso es interesante resaltarlo, sin necesidad de ningún otro tipo de refrendación, ¿no? Bueno, en realidad el dictamen que fue aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados de la Nación no contiene una referencia expresa a la noción de presupuestos mínimos, como así contenía el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo oportunamente. Eso puede llegar a ser un problema, pero sin lugar a dudas la media sanción tiene claramente el perfil de una ley que fija criterios de política pública nacional, que deberían ser aplicados en todo el territorio de la República Argentina. Hubiera sido quizás importante que en este contexto se hubieran ratificado la noción de presupuestos mínimos en el artículo primero del dictamen aprobado. Sin perjuicio de este detalle, la ley está enlazada tanto en su artículo primero, está directamente conectada con el 41 de la Constitución Nacional, que es el que consagra la noción de presupuestos mínimos, y por supuesto los aspectos fundamentales de la Ley General del Ambiente, que es la que define precisamente qué se entiende por presupuestos mínimos, que tiene que ver con la caracterización que usted hacía en la introducción. Se aplica en todo el territorio de la República Argentina, constituye un piso mínimo inderogable, del cual las provincias pueden legislar, pero siempre en un sentido progresivo. Muchos se preguntan sobre la aplicación, sobre los aspectos prácticos, quién la va a diseñar, quiénes participan, será transversal. ¿Qué podrías decirnos, Rafael? Bueno, que en líneas generales la media sanción contiene muchas disposiciones que tienen que ver con los procesos de diseños institucionales que en este caso vinculan a los ministerios de Ambiente, pero también de Educación, y después a determinados organismos, como son el COFEMA o como es el Consejo Federal de Educación, que de alguna manera serían como los principales actores institucionales, por lo menos a nivel federal, que tendrían a su cargo el diseño de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Eso es interesante porque, bueno, ya inicialmente el propio mensaje había sido remitido como un mensaje conjunto elaborado tanto por los Ministerios de Ambiente como de Educación de la Nación. Entonces, claro, la ley se posiciona en ese sentido dentro de un paradigma educativo en donde la propia Constitución Nacional reconoce el célebre derecho de enseñar y aprender del artículo 14, lo vincula con el artículo 41 de la Constitución, que habla del derecho de acceso a la información y a la educación ambiental, y bueno, y por supuesto, esa estrategia va diseñada en términos institucionales por las carteras políticas correspondientes. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Cruz Roax te saluda. ¿Qué tal, Cruz? Un gusto saludarte. Igualmente. No quiero dejar pasar esta mención que haces sobre la noción de presupuestos mínimos, porque tampoco quiero que demos por sentado un lenguaje técnico o al que tal vez acostumbrás, pero en principio lo que quiere decir es que no estaría definido de dónde vendrá el dinero para poder ejecutarla, para poder practicarla. ¿A qué te referís con noción de presupuestos mínimos? No, los presupuestos mínimos están mencionados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y se refiere particularmente a las normas en materia ambiental dictadas por el Congreso de la Nación, en donde se plantea, como dice la propia Ley General del Ambiente, una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional. Esto es poco habitual en general en las leyes que tenemos en el sistema de nuestro país, porque lo que plantea precisamente es que una ley ambiental de presupuestos mínimos dictada por el Congreso rige de manera uniforme o común en todo el territorio de la República Argentina, imponiendo lo que se denominan las condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. ¿Qué sucede? Las provincias, los municipios y las comunas pueden dictar sus propias leyes, por supuesto, pero todas estas leyes siempre van a tener que ser dictadas con arreglo a los principios, disposiciones, derechos y garantías que están establecidas en estas leyes de presupuestos mínimos. Tiene que haber, lo que también denomina la propia Ley General del Ambiente, un principio de congruencia
entre la legislación subnacional y la legislación federal en materia ambiental. Las provincias no pueden legislar desconociendo el contenido fundamental de esas leyes. Por eso mencionabas que el accionar provincial tiene que ser progresivo, digamos, partiendo desde lo que menciona en este caso este proyecto de ley. Exacto, ninguna legislación y ninguna política inclusive puede ser formulada o llevada a cabo en términos regresivos. Siempre tiene que ser tomando en cuenta el piso mínimo fundamental que establecen no solo la legislación de presupuestos mínimos, sino en general las políticas, porque la idea misma de progresividad proviene del campo de los derechos humanos, ¿no? La progresividad y la relativa no regresión en materia de derechos humanos y en materia de ambiente. No puede haber políticas, no puede haber legislación en términos regresivos, siempre tiene que irse en forma progresiva, hacia adelante. ¿Será todo un desafío, Rafael, poder consolidar una currícula federal, digamos, nacional, entendiendo que en muchos casos hay una disputa bastante pronunciada entre las provincias por la relación que tienen con sus recursos o el modo en el que ven las prácticas productivas, características de cada espacio de nuestro territorio? ¿Cómo ves ese proceso, digamos? ¿A quién le correspondería empezar a definir o a diagramar el contenido e intentar encontrar una representatividad federal, pero a su vez, bueno, con una conciencia ambiental, ¿cómo llamarle? ¿Cómo podríamos describirla? Una conciencia ambiental no careta, vamos a decirlo de esa manera, no careta. Está bien. Bueno, la media sanción tiene en principio una reforma a la 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, que precisamente habla sobre los contenidos curriculares y en este caso ligados a la importancia del ambiente, la biodiversidad, promoviendo su respeto, conservación, prevención y prevención. Pero el diseño de los contenidos curriculares y el diseño de la estrategia nacional en materia de educación ambiental corresponde a estas autoridades que te mencionaba anteriormente, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, el COFEMA, el Consejo Federal de Educación. Ahora, no pueden dictarse de cualquier manera estos contenidos. Estos contenidos tienen que estar formulados con arreglo a los propios principios, no solamente de la Ley General del Ambiente, sino los propios principios de la Ley de Educación Ambiental que tuvo media sanción. Hay muchos principios y son muy interesantes en el artículo 3, como el de abordaje interpretativo y holístico, que es un principio que nos permite comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan con el ambiente. Hay otros principios también, como el principio de respeto y valor de la biodiversidad, bueno, que refiere precisamente a la perdurabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas y sus propias culturas. Tenemos el principio también de reconocimiento de la diversidad cultural y rescate y preservación de las culturas de los pueblos indígenas. Esto es importante porque sería fundamental que empecemos a generar mayores puntos de encuentro entre el derecho de los pueblos indígenas y el derecho ambiental, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que tratar de generar más niveles de indigenización de la cuestión ambiental, porque precisamente en la reforma del 94, si uno lee los debates constituyentes, se va a encontrar con que hay una íntima conexión planteada entre la biodiversidad o el respeto de la biodiversidad de los pueblos indígenas, y bueno, quizás eso tiene un fuerte contraste con nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Capitalista, ligada a la cuestión ambiental. Entonces, cualquiera de estos contenidos se tiene que diseñar en relación a estos principios, no pueden ser diseñados de cualquier manera, y las provincias tienen que respetar la estrategia nacional. Estás escuchando a Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Vamos a sumar voces. Esta es Melina Furman, del sector académico de la educación. Ella es bióloga en la Universidad de Buenos Aires y doctora en educación también. Así que ella opina sobre los contenidos claves y por qué es tan difícil hasta ahora bajar a la tierra esos contenidos para transmitirlos con eficacia. Los contenidos ambientales son contenidos que en gran parte ya existen dentro de los programas de estudio, aunque a veces no termina de quedar claro a quién le toca enseñarlos, a los profesores de biología, a los de ciencias sociales, porque son contenidos interdisciplinarios, porque la mirada ambiental que uno quiere generar en los estudiantes es justamente esa mirada que toma varias disciplinas como lente para entender un problema que tiene muchas dimensiones, una dimensión más científica, otra dimensión más filosófica, más política, más económica.
Y claramente es uno de los temas en los cuales los jóvenes, los adultos del mañana tienen que estar formados, porque son quienes van a tener que tomar decisiones bien concretas en relación con la crisis ambiental que hoy ya tenemos y que necesitamos resolver urgentemente para poder tener un futuro como humanidad. Volvemos a Rafael Colombo para que nos cuente ya casi en el cierre sobre cómo sigue el proceso en las cámaras legislativas. Se acaba de aprobar en diputados, la Cámara de Senadores lo tratará la semana próxima y contanos un poco cómo es el procedimiento que viene, que se espera. Bueno, como ustedes saben, este mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, considerado por la Cámara de Diputados, tuvo media sanción. Es la tercera vez que un proyecto de educación ambiental tiene media sanción, ya desde la iniciativa original, que había sido impulsada en su momento por Marta Maffei, entre otros referentes, y el trámite sigue ahora con giro hacia la Cámara de Senado de la Nación, quien debe otorgarle sanción definitiva para que después el proyecto también vaya al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese sería en líneas generales un poco el procedimiento que hay que guardar en general también para la sanción de cualquier ley en la República Argentina. Gracias, Rafael, por este rato con nosotros. Que tengas un buen día. Muy buenos días para ustedes, un gustazo de haber charlado. Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, así se llaman, sobre la ley de educación que está próxima a salir en Argentina. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.